La primera vez que mi hijo me dijo que tenía que pedirle permiso al salir de casa me reí. No fuerte, no amarga, solo una risa tranquila y cansada, como el aire que se cuela por una grieta en la pared. Porque en ese momento entendí algo que no quería admitir. Ya no era su padre. Era un objeto, algo que debía controlar. Un problema en su casa. Su casa. Así lo llama ahora. Aunque cada ladrillo de estos muros surgió del sudor de mi espalda. Aunque todavía recordaba dónde enterré los clavos a mano cuando no podíamos permitirnos comprar hormigón. Aunque su madre murió en esta casa, y yo lo crié aquí con nada más que mis manos y mi orgullo obstinado. Es curioso cómo el amor cambia de forma cuando el poder entra en juego. Al principio me ayudó a sentarme, luego me ayudó a quedarme abajo. Solo estoy cuidando de ti, dijo cuando le pregunté por qué de repente mi tarjeta bancaria no funcionaba. Por su seguridad, dijo cuando el médico comenzó a mirarlo a él en lugar de a mí. Yo ni siquiera era tan viejo. Cansado de una forma que no se nota en las rodillas ni en la columna, sino en cómo la gente deja de preguntarte qué quieres, cómo empiezan a tomar decisiones. Por a tú, sonriendo como si fuera amor pero moviéndote como si fuera control. Solo cansado. Él empezó a administrar mi medicina. Luego tomó las llaves de mi auto. Casi tienes un accidente, dijo. Comencé a notar pequeñas cosas. Luego las contraseñas. Luego el correo. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. No cerraron las puertas con llave. No tenían por qué hacerlo. Ellos cerraron con llave en libertad las pequeñas decisiones cotidianas. ¿Qué comer? ¿Cuándo salir? Si me permitían pasar por la entrada. Matías dijo, papá, tienes que soltar. No puedes vivir como si aún tuvieras 30. Me quedé callado. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía algo que él desconocía. Pero no vivía como si tuviera 30. Solo intentaba vivir. Y ahora mi paciencia se convertiría en mi arma. El silencio no es rendición, es espacio, es memoria, es paciencia. Había sido paciente toda mi vida. Paciente cuando mi esposa enfermó. Paciente cuando me sangraban las manos en las obras para poder comprarle sus libros escolares. Paciente cuando comía último para que él comiera primero. Se creía listo manipulándome como si fuera una máquina vieja que se desmoronaba. Pero yo no estaba roto. Hay un rincón de la cocina donde marcaba su estatura cada año. Solía escribir la fecha junto a cada línea. Simplemente estaba desgastado. Y las cosas desgastadas no se rompen, perduran. Lo pintó la primavera pasada. Dijo que se veía desordenado. No discutí. Pero una noche cuando no había nadie en casa me quedé en ese rincón y puse mi mano donde una vez estuvo él a los 6 años. Esa mano lo recordaba todo. Recordó cómo lloró cuando se le cayó su primera caja de herramientas. Cómo dijo que quería construir casas como la mía. Cómo lo sostuve en esta misma habitación cuando se enfermó por el polvo. Ahora él pasa a mi lado como si no estuviera allí. Como si fuera un mueble que nadie sabe dónde colocar. Un hombre puede vivir muchas cosas, pero ser olvidado mientras aún se respira, eso es otra cosa. Pero ¿qué haces cuando la fuerza que le diste se convierte en aquello que te silencia? Una vez me dije a mí mismo, mientras él sea fuerte mi trabajo estará hecho. Tú esperas, tú escuchas, ¿te acuerdas? Ahora él podría ser el dueño de las facturas, pero la historia me pertenece. Porque lo que pasa con la gente que borra la historia es que olvidan que quienes la construyeron nunca la dejan realmente atrás. Y nunca planeé morir en silencio. Querían convertirme en un recuerdo antes de que estuviera listo para irme. Pero se olvidaron de una cosa. Puedes cerrar una puerta con llave, pero no puedes cerrar la voluntad de un hombre. ¿Y el mío? La mía apenas estaba empezando. Susurran cuando creen que no estás escuchando. Algunas verdades no gritan. Esa noche estaba sentado en el escalón más alto. Las luces estaban apagadas pero las voces flotaban. Matías. Lucía. My son and his wife. No va a vivir mucho más, dijo tranquilo como si estuviera pidiendo una pizza. Una vez que transfiramos el título podemos renovarlo. Podemos revenderlo si queremos. No se opondrá. No muy fuerte, solo agudo. Lucía laughed. Está tan silencioso como un fantasma, dijo. Desaparecido. No morir. Y supe en ese momento que para ellos yo ya me había ido. Hay un extraño silencio que cae cuando te das cuenta de que alguien está esperando que mueras. No es miedo. No es tristeza.
Es una especie de frío dentro del pecho que no desaparece. Me quedé allí sentado un rato después de que se fueron a dormir. No me moví. No lloré. Cuando finalmente la casa se quedó dormida, me levanté y caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón que estaba al lado de mi cama y saqué la foto que tenían enterrada debajo de recibos viejos. Mi esposa sonriendo en el jardín, su delantal aún está cubierto de tierra. El mismo donde Nico planta flores ahora. Volví a colocar su foto en posición vertical, como si estuviera mirando. Y por primera vez en años, le hablé en un susurro. Quieren la casa, dije. Pero no saben con quién están tratando. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo. Y luego comencé a hacer una lista. No en el papel. En mi cabeza. Cada mirada que me dieron. Cada palabra que dijeron. A cada momento se escapaban, pensando que no estaba prestando atención, porque no se equivocaron en una cosa. Y soy tranquilo. Pero los hombres tranquilos no son débiles. Simplemente somos mejores que la mayoría escuchando. A la mañana siguiente Matías me preguntó si necesitaba algo de la farmacia. Lo miré y le dije, no, estoy bien. Sonrió. Demasiado amable. Demasiado ensayado. Asentí. Luego dijo Lucía y yo estábamos pensando, cuando termine el verano podríamos reformar la cocina. Abrirla. Algo más luminoso. Más moderno. Me alegro, dije. Una casa debe reflejar a quienes la habitan. No se dio cuenta de la pausa que hice después de eso. Él nunca escucha con atención, no como yo. Solía trepar a ese árbol cuando era niño. Mi padre lo plantó cuando nací. Más tarde ese día me encontraba en el patio trasero junto al viejo olivo. Su tronco ahora está agrietado. Doblado. Pero sigue creciendo. Todavía da fruto. Me apoyé en él y cerré los ojos. La memoria es una cosa extraña. No siempre viene con imágenes. A veces viene como un sentimiento. O el silencio en lo alto de las escaleras en el momento en que dejas de ser familia y te conviertes en propiedad. Como la corteza áspera bajo tus dedos. O la forma en que sonaba la voz de tu esposa cuando se reía de tus chistes terribles. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Contaban con ello. No estaban simplemente esperando a que muriera. Contando con el reloj. Sobre mi pasividad. Sobre la idea de que el hombre que yo era ya no existía. Regresé adentro y me senté en la mesa de la cocina. Pero olvidaron lo que siempre supe, los tranquilos son los que nunca debes descartar. Lucía was chopping vegetables. Ella no me miró. La cena estará lista en 1 hora, dijo rotundamente. La miré. Ella llevaba el delantal de mi esposa. No le quedaba bien. Ni físicamente ni emocionalmente. Gracias, dije. Ella lo llevaba como si fuese un disfraz. Esa noche di un paseo por la casa. Y en mi cabeza añadí por mostrarme exactamente quién eres. Mi casa. Toqué la viga de madera del pasillo por donde Matías solía pasar los dedos cuando era niño. Sentí el hundimiento en el piso de la puerta trasera, el que nunca arreglé porque me recordaba a casa. Creen que lo saben todo, pero ellos no saben el peso de este lugar. No saben que esta casa se acuerda de mí. Regresé a mi habitación y abrí la vieja caja debajo de la cama. El hecho. El verdadero. Dentro había una carpeta. Roja, desgastada en los bordes. Cerré la caja con cuidado, firmado hace décadas, tanto en mi nombre como en el de ella. Todo a su tiempo. Aún no, porque ya no se trataba de quedarse. Se trataba de observar. Espera. Y asegurarme de que cuando finalmente salga de esta casa, no es de ellos, será mi elección. Siempre rondaban lo obvio. Expedientes médicos, poderes notariales, formularios de firma. Los vi organizar mi vida en carpetas como si ya me hubiera ido. Trataban los papeles como si fueran la verdad, como si lo impreso pudiera anular lo vivido. Pero nunca preguntaron por la carpeta roja, la que manteníamos oculta, la que nadie jamás pensó en tocar. Esa mañana salí temprano, antes de que pudieran interrogarme, antes de que pudieran rastrear mis movimientos como guardias de prisión. Salí por la puerta con una sola cosa en mente. Ni siquiera estaba a mi nombre. Esa era la parte a la que Matías nunca le prestó atención. El terreno, la casa, el jardín, todo tenía su nombre, no el mío, el de mi esposa, un detalle discreto que nunca le importó a nadie hasta que sí. La estatua seguía allí en el jardín, desgastada por años de lluvia y abandono.
Nadie la miraba 2 veces, creían que solo era decoración. Pero ella y yo habíamos vaciado la base juntas cuando nos mudamos. Solíamos bromear diciendo que escondíamos un tesoro. Supongo que sí. Dentro estaba la carpeta roja, descolorida, gruesa, con su letra aún nítida en el frente, su nombre, el título, la escritura, su confianza en mí sellada en papel. Luego llamé a Diego. Me sacudí el polvo y lo sostuve contra mi pecho un segundo. No sé por qué. Quizás quería sentirme más cerca de ella. O quizás solo necesitaba recordar que una vez alguien confió en mí sin condiciones. Solíamos verter hormigón juntos en aquellos tiempos. Nuestras manos construyeron la mitad de este pueblo. Nunca necesitamos muchas palabras. Solo contacto visual y buenas botas. Ese día no fue diferente. Hacía años que no hablábamos. La vida pasaba. Estábamos a la deriva. Pero cuando oí que me temblaba la voz al teléfono y le dije, necesito un favor, no lo dudó. Simplemente dijo, ¿dónde? Para cuando llegó mis dedos habían dejado de temblar. Lo esperé en la puerta principal y sin decir palabra nos pusimos en marcha. El notario parecía mayor. La oficina estaba más fría. La luz sobre el escritorio parpadeaba con un suave zumbido. Nos sentamos allí durante horas firmando, revisando, confirmando. Diego estuvo a mi lado todo el tiempo, firme como siempre. Cuando necesité la firma de un testigo ni siquiera pestañeó. No excluí a Matías, solo protegí su testamento. Me aseguré de que no pudiera ser reescrito por culpa ni presión. Me aseguré de que la casa, su casa, nunca cayera en manos desagradecidas. Salí de la notaría con la sensación de haber exhalado por fin. No porque hubiera ganado, no porque estuviera enfadado, sino porque había recordado algo esencial. Hay dignidad en proteger lo sagrado, especialmente cuando otros dejan de ver su valor. Para cuando llegamos a casa el cielo se había teñido del color de los moretones. Le di las gracias a Diego con un gesto de la cabeza. Él comprendió más de lo que yo dije. Siempre lo había hecho. Cuando entré por la puerta principal, Matías me estaba esperando. ¿Dónde demonios estabas?, preguntó. Ni un hola, ni una preocupación, solo una brusquedad, como si hubiera llegado tarde a algo que no me había apuntado. Lo miré con calma. Fuera. ¿Con qué? Un amigo. No puedes desaparecer sin decirnos nada. Se quedó allí parado como un hombre que custodia una bóveda que no era suya. Con los brazos cruzados. Su voz era fuerte pero hueca. Lo desarmó. La repentina suavidad. No esperaba un acuerdo. Esperaba una pelea. Tienes razón, dije en voz baja. Debería habértelo dicho. Pero he aprendido que a veces la resistencia más fuerte es la silenciosa. Me miró fijamente buscando la trampa. No le di ninguna. Fui a mi habitación y me senté al borde de la cama. Aún lo oía pasearse por la cocina. Sus pasos tenían un ritmo como si alguien estuviera construyendo un argumento en su cabeza ladrillo a ladrillo. Pero ya le había dicho lo que necesitaba. No a él. Al único que aún escuchaba. Esa noche saqué el viejo álbum de fotografías. El que nunca guardábamos en los estantes. El que tenía la tapa de tela y un pequeño desgarrón en una esquina. Lo abrí por la primera página. Allí estábamos jóvenes quemados por el sol, descalzos en el jardín. Ella sostenía la escritura en una mano, las llaves en la otra, y sonreía como si acabara de construirnos el mundo. Había una nota escondida en la funda, detrás de la foto, doblada, amarillenta, apenas legible. Era su letra. Me miraba a mí y no a la cámara. Eso es lo que más me ha gustado siempre. Si olvidan lo que construimos, recuérdeselo con el silencio. Ni siquiera recordaba que lo hubiera escrito. Quizás lo dejó ahí para este momento. Quizás sabía que algún día yo sería el último en pie con un recuerdo que nadie más respetaría. Mantuve la nota en mis manos por mucho tiempo. Construimos casas no con ladrillos sino con promesas. Esa fue su promesa, que nunca sería desechable. Que su amor era más que cariño, era mi base. Lucía tocó la puerta. No respondí. Ella lo abrió hasta la mitad y dijo: «Te perdiste la cena». «Estoy bien», respondí. «Matías is worried». «No, no lo está. Está ofendido». Me miró con ojos indescifrables. Luego cerró la puerta sin decir nada más. Tenían sus carpetas, papeles y sistemas. Pero no tenían esto. No recordaban su letra. El sonido de su voz cuando dijo:
Nunca pongamos esta casa a tu nombre para que no te culpen cuando me vaya. No sabían que había construido la estatua hueca por una razón, que no confiaba en los bancos, que creía en esconder la fuerza en lugares tranquilos. Me veían como una carga, un hombre inservible. Pero nunca vieron el papel que podría sobrevivirlos. Más tarde esa noche preparé té y salí descalza. El jardín estaba oscuro pero aún podía orientarme. Mis manos rozaron la estatua una vez más. Fría, sólida, familiar. Había sobrevivido a ella. Sobrevivió al respeto de nuestros hijos. Sobrevivió a todo el ruido. Fue entonces cuando me di cuenta, a veces la única forma de ganar no es luchar sino sobrevivir al momento en el que creen que te vas a quebrar. No lo hice para castigarlos. Pueden revisar sus documentos. Pueden contar firmas y sellos. Pero la escritura está sellada. Y cuando finalmente se les ocurra preguntar, la respuesta ya estará escrita. Lo hice porque algunas cosas merecen permanecer sagradas. Porque el amor no siempre suena como perdón. A veces, el amor suena como protección. Y la protección no pide permiso. Mañana despertarán igual, hablando uno al otro, planeando cosas a las que nunca me invitaron. Pero en lo más profundo del jardín hay una verdad que ellos olvidaron. Y pronto hablará. Que si no hablaba ellos ganarían. Solía pensar que el silencio era un signo de debilidad. Pero entonces los vi medir la sala mientras yo estaba allí sentada. Respirando, observando, todavía con vida. Que si no luchaba se olvidarían de quién era yo. No me preguntaron. Un hombre tenía un portapapeles. Otro llevaba muestras. Matías señaló la pared del fondo como si fuera el dueño del lugar. Lo derribaremos, dijo. Abramos espacio. Ni siquiera fingió que le importaba. El arquitecto asintió. ¿Y esta ventana? Matías me miró durmiendo con los ojos entreabiertos. Eso creía. Eso también se puede ir, dijo. Mi padre va a necesitar una cama de hospital de todas formas. Mejor que sea funcional. Sonrió como si me estuviera ayudando, como si fuera misericordia. Pero no fue así. Fue un funeral tranquilo. Le dije que la estructura de la casa está bien, dijo Matías. Solo necesita una renovación. Después prepararon café en mi cocina. Usaron mis tazas. Se rieron del valor de las propiedades. Volví a llamar a la gente. Para alguien que todavía respira. Me senté junto a la ventana y escuché. No porque fuera débil. Ni siquiera bajó la voz. Ni siquiera lo dudé. Porque el silencio es una semilla. La casa crujió un poco esa noche. Como si también lo recordara. Lo plantas profundamente y esperas. Las paredes que una vez resonaron con su risa. Las tablas del suelo que crujían bajo nuestros bailes. La pared de la cocina aún tenía marcas de lápiz descoloridas desiguales. Su estatura era de 6 años. De 10 años. De 16. Ahora pasa junto a ellos como si fueran un grafiti. Hay una viga en la sala de estar todavía abollada. Él solía permanecer muy orgulloso al lado de esas líneas. Le dije que lo dejaríamos. Que una cicatriz significaba que algo se había construido. Le dio un martillazo a los 13 años. Lloró al pensar que lo había arruinado. Quieren arrancar esa viga ahora. Digamos que está en el camino. Ayer lo vi hablar nuevamente con el agente inmobiliario. Sé que mi padre creía que esta casa era sagrada, dijo. Pero es solo madera y ladrillos. Solo madera y ladrillos. Me susurré esa frase a mí mismo durante horas. Nunca es solo madera y ladrillos. No cuando una casa conoce tu risa, tu dolor, tu perdón. No cuando cada rincón guarda un recuerdo. Confundieron la quietud con la rendición. Pero no lo he hecho. Creen que como me siento junto a la ventana y no interrumpo debo haberme dado por vencido. Estoy escuchando. Al peso de su avaricia. A las grietas de sus planes. Y estoy recordando. La noche que nos mudamos el techo tenía goteras. Usamos cubos para recoger la lluvia y bailamos descalzos alrededor de ellos. Ella hizo sopa y la comimos en el suelo. Esta casa nunca será perfecta, dijo. Pero siempre será nuestra. Pintó flores a lo largo del pasillo, una por cada año que sobrevivimos. Ya están descoloridos, cubiertos hasta la mitad por muebles que se mudaron sin preguntar. Pero si te arrodillas y miras con atención, aún puedes verlos florecer. Ella se arrodilló junto a mi silla y miró la carpeta que tenía en mi regazo. Lucía vino a verme esta mañana, en silencio, siempre en silencio. Ya lo he hecho, dije. ¿No vas a decir nada?, preguntó ella.
La miré durante un largo rato. Ella no entendía, pero quería entender. Pude verlo en sus ojos, ese destello de duda, de culpa, de algo tácito. Matías lo está intentando, susurró. Simplemente cree que esta es la mejor manera. No, dije. Cree que es la manera más rápida. Ella no discutió, solo se miró las manos, luego en la ventana. Luego vuelve a mí. Asentí. Aún lo ves todo, dijo. Lo era, admití. Pero el silencio te enseña lo que el ruido esconde. ¿Y no tienes miedo? Esa fue la primera vez que me miró de otra manera. Como si no fuera una reliquia. A veces, la voz más fuerte en la sala es la que no habla. Como si fuera testigo. Más tarde vi a Matías hablando con un contratista afuera, señalando, dibujando líneas con las manos en el aire. Bebí un sorbo de té y dejé que el vapor subiera entre nosotros como una cortina. Llegó todo inflado y lleno de planes. Empezaremos la semana que viene, anunció. Debería ser rápido. Hizo una pausa. La remodelación. ¿Para qué? Nunca estuve de acuerdo con eso. Lo miré. Realmente lo miré. No tienes por qué hacerlo, dijo. Es solo un detalle estético. En el rostro que una vez acerqué a mi pecho cuando tenía pesadillas. Ahora estaba derribando la casa que lo crió. En las manos que solían agarrar mi camisa como si fuera seguridad. ¿Crees que este lugar son solo paredes?, dije en voz baja. Pero algún día cuando te sientas vacío te darás cuenta de lo que perdiste. Se rió entre dientes. Vamos, papá. No te pongas sentimental. No dije nada. Él confundió eso con una derrota. Pero el silencio también puede ser una sentencia. Un día después ordenaron los primeros materiales. Pero el permiso no se aprobó. Surgieron preguntas. El hecho fue señalado. Las voces cambiaron. Me lo preguntó durante el almuerzo. Medio desconfiado, medio sonriente. Acabo de remover mi sopa. No has cambiado nada, ¿verdad? A él no le gustó eso. ¿Papá? Levanté la vista. Solo es sopa, dije. Come. Quería algo contra lo cual empujar. Pero le dejé quietud. Y la quietud hace que las personas se sientan incómodas cuando cargan con culpa. Lo sé. Solo intento ocuparme de las cosas, murmuró. No es como si estuviera haciendo esto a tus espaldas, pero lo eres. Se quedó congelado, solo por un segundo. Luego se marchó furioso murmurando una maldición. Seguí comiendo. Que la única manera de proteger algo era defenderlo con ruido. Solía pensar que el silencio era debilidad. Pero me equivoqué. El silencio no es ausencia de poder. Es el lugar de espera de la verdad. Mañana lo intentarán de nuevo. Y algunas verdades tardan en resonar. Intenta abrir puertas que no son suyas. Y no se moverá. Pero esta casa recuerda. Miden habitaciones que no entienden. Tiró de mi manga con su pequeña mano, sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en mucho tiempo, preocupación. Abuelo, ¿por qué ya no sonríes? Me quedé congelado. De todas las cosas que esperaba oír ese domingo por la mañana, esa no era una de ellas. Solo tenía 8 años. Todavía creía en la magia, en los superhéroes, en la idea de que los adultos siempre estaban bien. Lo miré largo rato. No porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba seguro de que él debiera cargar con el peso. Pero de alguna manera él vio a través de mí. Sobre un hombre que construyó una casa con sus propias manos. Cada clavo, cada viga colocados con amor. Quería llenar esa casa de risas, seguridad y calidez. Pero con el tiempo aquellos para quienes la construyó dejaron de escuchar la música. Dejaron de ver las paredes como algo sagrado. Para ellos se convirtió en un simple lugar. Un espacio para vender. Un cuerpo que enterrar antes de que dejara de respirar. Así que le conté una historia. Nico me escuchaba como si le leyera un cuento de hadas, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. ¿El hombre alguna vez recuperó su casa?, preguntó. Quizás, dije. Quizás se lo dio a alguien que aún creía en cuentos. Sonreí. No con los labios, solo con algo dentro de mí que había estado callado por tanto tiempo. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con las luces tenues y el viejo bolígrafo en la mano. El mismo bolígrafo con el que firmé la primera escritura décadas atrás. Mi nombre aún se desvanecía en la tinta de esa página, pero algo había cambiado. No dijo nada después de eso, simplemente me abrazó. Un abrazo sencillo sin palabras, de esos que te dicen que no eres invisible. Hacía años que no me sentía tan visto. Esta vez no escribía para Matías, ni para Lucía.
No escribía por orgullo, ni por sangre, ni por culpa. El chico que no quería vender la casa, ni derribar las paredes, ni medir las ventanas para poner cortinas que no pertenecían. Estaba escribiendo para el chico que me vio. Él quería construir. Un hombre puede perderlo todo y aún así dar algo que importe. Escribí despacio. Una página, sin amargura, solo la verdad. A veces pensamos que el legado se trata de la ascendencia, pero en realidad se trata de la bondad, de quien escucha cuando nadie más lo hace. Doblé la carta con cuidado, la deslicé debajo de la nueva escritura y la sellé en el sobre. Me temblaban las manos, pero no de debilidad, del alivio. Not Matías, not Lucía. La escritura ahora llevaba el nombre de Nico. Solo Nico. A la mañana siguiente me senté junto a la ventana como siempre. Fingí una siesta mientras la casa bullía con planes que no eran míos. Matías pasó junto a mí hablando por teléfono. Nunca sabría qué significaba. Pero un día abriría esa carta, y tal vez, solo tal vez, lo entendería. Y una vez que es nuestro lo revendemos. Es solo madera vieja. Lo dijo como si estuviera pidiendo el almuerzo. Lucía lo siguió preguntando sobre estilos de muebles. Deberían contratar una empresa de montaje. Nadie notó el sobre guardado en el cajón debajo de la foto familiar. Aquel en el que Matías aún tenía dientes de leche. Aquel en el que Lucía se aferraba a mi pierna como si yo fuera su mundo entero. No los odiaba. Esa fue la parte más extraña. No sentí rabia, ni venganza, ni siquiera tristeza. Más tarde esa semana me senté con Nico en el patio trasero. Estaba apilando piedras e intentando construir una torre más alta que su rodilla. Solo silencio. Hay una especie de silencio que llega cuando la tormenta interior finalmente se calma. No significa que seas débil. Significa que has dejado de discutir con la gravedad. Sigue cayendo, dijo frustrado. Tienes que empezar con la piedra más grande, le dije. La que aguanta el resto. Él me miró. ¿Te gusta la casa? Asentí. Extendió la mano hasta la piedra más gruesa y la colocó con cuidado en la base. Lo observé trabajar en silencio. Quizás algún día, cuando ya no esté y el ruido se haya desvanecido, encuentre en esa carta. Quizás los confunda. Quizás los lastime. Quizás les enseñe algo. O quizás no lo hará. Pero Nico lo entenderá. Porque él hizo la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. Porque vio las grietas en mi sonrisa y no se inmutó. Hay una especie de fortaleza en ser pequeño y honesto en un mundo lleno de personas que fingen ser altas. Porque el legado no pertenece al que más alza la voz. Pertenece al que escucha. Y a veces un susurro lo cambia todo. Abuelo, repitió esa noche, tapándome el pecho con la manta. Si alguna vez construyo una casa, podría estar junto a la tuya. Quería decirle la verdad, que ya lo había hecho. Simplemente no estaba hecho de ladrillos. Lo miré durante un largo rato y luego dije lo único que importaba. Me gustaría mucho eso. Él sonrió. Ni siquiera me buscaron ese primer día. Y esta vez yo también lo hice. Matías probablemente pensó que me había extraviado otra vez. Que estaba confundida, perdida. Una carga flotando entre el recuerdo y el olvido. Pero no estaba perdido. Tomé el viejo camino que serpentea por el valle, pasando la capilla abandonada y la cerca inclinada que antes delimitaba el campo de mi tío. En el límite, escondida tras las colinas, estaba la cabaña de mi primo, aquella desde la que solíamos pescar de niños. Sabía exactamente a dónde iba. No me sentí como si estuviera escondiéndome. Sentí que había regresado a algo que había olvidado que merecía. Olía a madera de pino y polvo, sin cámaras, sin teléfonos, sin preguntas. Solo un silencio lo suficientemente denso como para respirar, apacible, tan silencioso que por fin podía oír mis propios pensamientos. Pero ni una sola vez miró el cajón. Ni una sola vez abrió la carta. Para el tercer día Matías ya llamaba a todos. A Diego, a los vecinos, incluso a la policía. Me lo imaginé paseándose por la sala con el teléfono en una mano y la culpa en la otra. Un abogado vino a visitarme el quinto día. Ya estaba allí, esperando. Justo debajo de la foto de nuestra última Navidad juntos, sonriendo a la cámara, fingiendo que ninguna de las grietas era real. Eso es lo que pasa con la gente que solo escucha su propia voz. Se pierde en todo lo que no grita. Trajo los documentos de la escritura final. Impecables. Limpios. Impecables. Con intención.
Los firmé con la misma pluma que usé cuando compré el terreno hace 50 años. La tinta aún no se había secado cuando me sentí más ligero. El nombre de Nico sonaba bien en el papel. Le entregué el segundo sobre, cerrado, igual que el primero. Ella lo entregaría, discretamente, oficialmente. La fecha ya estaba fijada. El notario ya esperaba. Matías aún no se había dado cuenta del tic-tac del reloj. Hay una paz que no se anuncia sola. Simplemente te acompaña. Y por primera vez en años lo dejé. Me desperté temprano, preparé café en la vieja estufa de gas y me senté en el porche mientras el sol salía sobre el valle. Todo parecía más lento. El viento entre la hierba, los pájaros tomándose su tiempo, incluso mi propia respiración. Quizás esto era lo que significaba empezar de nuevo. No construyendo algo nuevo sino dejando ir aquello que se negaba a crecer. Cansado de esperar que la gente me vea. Cuando el viento cambió imaginé a Matías en la casa rebuscando entre papeles, culpando a Diego, gritándole a Lucía, intentando arreglar algo sin saber dónde se había roto. Ya no estaba enojado, solo cansado. Él todavía pensaba que el control era poder. Pero el verdadero poder es saber cuándo dar un paso atrás, cuándo no decir nada y aún así ser escuchado. La sexta noche encendí una pequeña fogata afuera de la cabaña. Arrojé la camisa que Matías me había regalado para el Día del Padre hacía 3 años. Todavía tenía la etiqueta. Nunca la usé. Nunca fue mía. Ardía lentamente. No lloré. A la mañana siguiente escribí algo en el reverso de un recibo que encontré en el cajón. Algunas pérdidas no se acompañan de lágrimas, solo de una lenta y dolorosa aceptación. A veces hay que desaparecer para que te vean. No pretendía que fuera profundo. Solo necesitaba que el pensamiento viviera en algún lugar fuera de mi cabeza. Lo clavé en la pared. Lo dejé allí. Para entonces probablemente ya habían registrado el pueblo, llamado a los hospitales. Quizás incluso se acusaron mutuamente. Lucía se estaría retorciendo las manos. Matías le estaría gritando a Diego por no vigilarme más de cerca. La verdad no faltaba. Y durante todo ese tiempo la carta permaneció esperando. Simplemente no pensaron en mirar más allá de aquello que no valoraban. Pasé el 8º día escuchando la lluvia. Caía sobre el techo de hojalata a un ritmo lento como una canción de cuna olvidada. Pensé en mi esposa, en el tiempo que pasamos en esta misma cabaña antes de los niños, antes de que el peso de todo se asentara sobre mi espalda como una piedra. Ella lo habría entendido. Ella siempre supo cuando el silencio significaba curación y no ocultación. El abogado llamó desde la estación de la ciudad esa noche. Todo estaba preparado. Se confirmó la reunión con el notario. La carta se entregará 2 días después. La escritura se presentó a nombre de Nico. Pero esta espera se sentía diferente. Ya no me quedaba nada por hacer, excepto esperar. No como antes cuando me sentaba en mi propia casa ignorado a plena vista. Preparé mi maleta a la mañana siguiente, doblé la manta, limpié la cafetera. Eché un último vistazo a la nota en la pared y sonreí. Esta espera tenía un propósito. Esta espera tenía un nombre. No iba a volver siendo el mismo hombre. Querían que mi silencio significara rendición. Pero significaba estrategia. Querían que mi ausencia significara confusión. Pero significaba claridad. Cuando salí la niebla se estaba disipando. Por primera vez en mucho tiempo no estaba dejando nada atrás. Estaba caminando hacia algo que importaba. No esperaban que desapareciera. Abrió el sobre como si fuera algo frágil. No porque fuera una carta, sino porque venía de mí. Y de repente eso volvió a tener un significado especial. Pero se sorprenderán aún más cuando se den cuenta. En realidad nunca me fui. Todos estaban sentados en esa fría notaría como si fuera una simple formalidad. Como si fuera un cierre, no una inauguración. Lo había escrito junto a la ventana de la cabaña, viendo cómo la niebla se posaba sobre los árboles. Cada palabra me dejaba sin aliento. Cada frase era un hilo cortado de algo que antes me aferraba. Matías no dejaba de mirar su teléfono. Lucía parecía aburrida. Nico se sentó en silencio entre ellos con las piernas casi sin tocar el suelo. Diego era el único que parecía recordar algo. Quizás la forma en que trabajábamos sin palabras, quizás la viga que me ayudó a levantar la que casi se me cae en el pie, quizás solo el silencio del verdadero respeto. El abogado desdobló la carta. Su voz no tembló, pero sus palabras causaron un efecto extraño en la habitación.
A quienes me vieron como un fantasma, nunca me fui. Estaba observando, escuchando, esperando. Esta casa nunca fue suya, porque nunca la construyeron con amor. Nadie habló. Incluso el sonido del papel al caer sobre la mesa resultaba pesado. Luego el abogado colocó delante de ellos una segunda hoja, la declaración notariada, mi firma, mi decisión, la pieza final, la casa, el terreno, todo lo que llevaba mi nombre, pasaría a Nico, no inmediatamente. Hasta entonces Diego lo supervisaría, lo mantendría, lo cuidaría, como siempre lo hacía cuando nadie más se ofrecía. Solo cuando cumplió 25 años, Matías fue el primero en reaccionar. Claro que sí. No puedes hacer esto, dijo, incorporándose a medias mientras su silla raspaba el suelo en señal de protesta. Es un niño. No entiende. El abogado no levantó la voz. Pero él ve con más claridad que tú. Ese silencio no fue solo incómodo. Fue la justicia instalándose en los huesos de la habitación. Diego se recostó en su silla y cruzó los brazos. Sin presunción, solo firme. Lucía seguía parpadeando como si estuviera tratando de entender un idioma que nunca se había molestado en aprender. Nico miró hacia arriba. Él estaba sonriendo porque recordó la historia que le conté sobre la semilla y la tierra. Cómo nada crece sin cuidado, cómo algunas raíces se pudren si se ignoran pero otras se hunden en la oscuridad. Él no sonreía por avaricia. Él ya sabía la respuesta. ¿De verdad se lo dejaste a él?, repitió Matías esta vez al abogado, pero se le quebró la voz. Nadie respondió. Fue en el silencio. Fue en la manera en que el abogado no se inmutó. En la forma en que Diego seguía respirando con calma, como si la verdad hubiera estado esperando exhalar durante años. En la forma en que los deditos de Nico se posaban en el borde de la mesa sin agarrar, solo rozando, como si la casa ya no fuera un premio, solo un lugar con significado. Deberías habérnoslo dicho, dijo Lucía. Pero ni siquiera ella parecía convencida. Nunca lo preguntaste, respondió el abogado. Entre líneas surgió una moraleja tranquila y aguda. No puedes heredar lo que ignoraste. Solo puedes reclamar aquello que te ha importado. No tenía nada más que decir. La carta lo decía todo. Por una vez no necesité defenderme. Lo hicieron por mí al no verme. Al pisotear mi silencio, al desechar mis días como polvo. Matías se volvió hacia Diego. ¿Y qué? ¿Ahora eres la niñera? Diego lo miró y sonrió. No con sarcasmo, no con petulancia. Más bien como un jardinero, observando cómo crece algo. Fue entonces cuando Matías se dio cuenta. No fue el dinero, no fue el terreno. Pero el hecho de que Nico no estuviera de su lado. Que su propio hijo miraba a Diego como si ahora él fuera el hombre en quien confiar. No él. No es el padre que olvidó escuchar. ¿Esto es lo que querías?, murmuró Matías casi para sí mismo. ¿Avergonzarme? ¿Delante de todos? Todavía no hay respuesta. Porque no se trataba de vergüenza. Se trataba de exposición. Una verdad silenciosa no necesita gritar. Simplemente se mantiene en silencio mientras las mentiras se desmoronan. Lucía no miró atrás. Salieron de la habitación uno por uno.